es un gobierno peronista, progresista, que está haciendo todo lo contrario de lo que comprometió a lo que venía. Por eso es que hay tanta incertidumbre en la población que puede llegar a generar que se le dé un cheque en blanco a los tipos que después vayan a hacer un desastre. Esta semana se conoció la inflación, que tal vez la encuesta se hizo después del número de inflación, y la inflación del 7,7%, la más alta de la era Alberto. Hay que remontarse al año 2004 para encontrar una inflación similar. Es una inflación que está focalizada en núcleos que ya se conocían, que el gobierno los tiene perfectamente identificados. De hecho, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, salió y dio una conferencia de prensa donde reconoció que los precios justos no estaban funcionando. Y también reconoció que los grupos empresarios, los grandes grupos empresarios, ignoran los precios justos. ¿Pero cómo? Se sientan con los gobiernos, también le pasó a los secretarios de Comercio anteriores, se sientan, le dicen sí, vamos a respetar los precios justos, y después mandan la lista con aumentos. Escuchen a Tombolini y su desilusión. El 9,7% que conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con el rol de los formadores de precios. A lo largo de los últimos meses, con el programa de precios justos, establecimos un sistema de acuerdos en donde invitamos a los formadores de precios a que sean parte de la solución y no parte del problema. Sin embargo, estamos viendo que el comportamiento de estos formadores de precios en términos del cumplimiento en los hipermercados es correcto, y en los comercios de cercanía, allí a donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas, incumplen. Está claro que los formadores de precios no están cumpliendo con los acuerdos que hemos celebrado de manera voluntaria. Y si no están cumpliendo, ¿qué se hace? Porque esto ha sido recurrente. ¿Puede el gobierno hacer que los formadores de precios no le tomen el pelo? ¿Qué sé yo? Pero bueno, vamos a hablar con alguien más serio que yo. Hernán Lechter es economista. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rolo? Buenas noches. Bueno, vos lo planteabas bien. En realidad, Tombolini decía una cosa que no es menor, que es esta discriminación por boca de expendio. Es decir, hace una discriminación y dice, bueno, en las grandes plataformas de supermercado, y efectivamente nuestros datos dan cuenta de ello, tenés menos problemas. No digo no tenés problemas. Tenés menos problemas. En general es más fácil controlar. Pero es todavía más cruel. Porque, a ver, yo sé que vos lo lees en clave económica, yo lo miro en clave política. Los comercios de cercanía, que es donde van a comprar los más pobres, ahí se sienten más los aumentos. Claro. Y esos aumentos, sobre todo, recaen en los sectores donde electoralmente ganaba el peronismo. O sea, están pegándose un tiro en el pie políticamente. Y es un problema. Lo que pasa es que es mucho más difícil de controlar en los mercados de cercanía, porque hace referencia a los oligopolios, a las grandes empresas y a la dinámica diferencial que tienen con unos y con otros. Porque en realidad uno dice, bueno, ¿es el supermercado o el almacén de la vuelta de mi casa? Y visualiza esos dos actores. Pero en realidad, para los dos actores hay otro anterior, que es la empresa, no sé, láctea, que vende el 80% de la leche fresca. Le vende a uno y le vende a otro. A uno le da el listado con aumentos al mercadito de la vuelta a mi casa, y al otro no, porque no puede. Esto es lo que está pasando desde hace rato. Pero es delirante. Bueno, para la rentabilidad de la empresa no. Claro. Digamos, a ver, lo que uno observa, esto no pasó ahora, pasa desde mediados de diciembre del año pasado, cuando la implementación del programa Precios Justos en noviembre da una inflación del 4,9 y en alimentos y bebidas da 3,5. Cuando uno lo ve al calor del 9 y pico de este mes, dice 3,5 es un montón. Habían funcionado los controles. Acto seguido lo que pasa es una política muy fuerte de sectores de la oposición, poniendo un 0800, Lilita Carrió denunciando a los camioneros y demás, que estaban viendo esto, que subían al camión una cosa y llegaba otra al mercado de cercanía, y después dificultades para controlar, porque el problema que tenés es la atomización que vos tenés en los mercados de cercanía. Entonces ahí es mucho más difícil. Pero no es que a los grandes formadores de precios los iban a convencer con los dólares. Ahí tenés un problema que a veces cuando algún economista en la red y qué sé yo decía, bueno, para aquellos que defendían los controles, ven que no funcionan. Y la verdad que es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque este es un programa de palo y zanahoria. ¿Cuál era
digamos, el control. Bueno, vos cumplime con los acuerdos de precios. La zanahoria, es decir, la herramienta para seducirte, para convencerte, eran los dólares. La sequía te rompe la herramienta. Te quedaste sin dólares. ¿Qué te doy a cambio del cumplimiento? Esta es la dificultad que tiene desde hace al menos 2 meses. Alguna me puede decir, en diciembre estaba la sequía. No era. Está bien, pero explícame lo de la educación, que también subió como un 29% y habían hecho... Hay 2 cosas. Dijeron que iban a acordar que los precios no aumentaran, que fueran 3 cuotas. Educación claramente estacional, aumenta en marzo, en abril no va a aumentar. Ahora duplicó el valor. Ahí hay incumplimiento liso y llano. Cuando vos mirás en el INDEC, educación lo pusieron dentro de regulados en esta medición. Históricamente, educación no estaba dentro de los regulados. Está dentro de los regulados porque hay acuerdo. Lo que pasa es que vos acordaste 16 y aumentaron 29. Con lo cual ahí hay 2 cosas. Hay estacionalidad, pero hay incumplimiento también del acuerdo de precios. En el marco de, digamos, de una serie de cuestiones, porque ahí si vos ves la placa, ves claro, que por segundo... Yo entiendo esto que por la sequía, la carne, los huevos, los pollos, la gripe aviar... Sí, la carne no tanto, porque la carne se da una paradoja bastante interesante para analizar, no quiero ponerme técnico, pero la sequía hace que haya más oferta. El precio debería bajar, no subir. Acá tenés, mirá el aumento. Vos decís, bueno, fíjate a finales, ahí tenés mensual, ¿no? A finales del año pasado se ameseta. Sí, claro, bueno, es la sequía. Claro, ¿qué pasa con la sequía? Vos no tenés para pastar, entonces llevas al animal a faenar y entonces hay más oferta y cuando hay más oferta baja el precio. Ahora, lo que hace suponer es que en febrero y marzo no pasó eso, pasó lo contrario, tenías menos oferta. No, falso. Enero, febrero y marzo es récord de oferta. ¿Y entonces? Bueno, hay otras cuestiones que me parece que hay que mirar. Una son las importaciones. A mí me preocupa un poco el dólar agro en ese aspecto, porque uno de los problemas que tenés es que China te pide y te hace subir el precio, además de la subfacturación. Con lo cual ahí tenés un problema, tenés otro problema que es que... Pero todos esos controles, tenés ministerios, tenés la FIP, tenés montones de cosas para regular y para estar sobre eso. Bueno, yo en esa conferencia que vos mencionabas, el secretario de Comercio dijo, vamos a ajustar los controles, me parece correcto. El mercado de Hacienda, que estaba en Liniers, ahora está en Cañuelas, es medio un viva la pepa. Es decir, no es un mercado de oferta y demanda, hay 5 tipos que ponen el precio. Entonces, bien, pero... era un mercado que era público, pasó a ser privado. ¿Y quiénes son los privados dueños del mercado? Los propios consignatarios. Entonces tenés que ponerle un control. Me parece que es importante ajustar. O por lo menos garantizar la oferta y demanda. Es que no está funcionando. La oferta está. Es decir, no está funcionando por oferta y demanda. Hay alguien que viene, y créeme, que viene un consignatario y un día vende a 400 pesos el kilo vivo y al día siguiente a 500. Sin ninguna razón de por medio. No pasó nada entre el jueves y el viernes. Nada. Y hacen eso. Entonces, bueno, y de transparente lo de la no ropa. mucho. ¿Por qué la ropa sigue siendo... Siempre está 20 puntos arriba de la inflación promedio? Ahí tenés problemas estructurales. La Argentina en los últimos años ha perdido su entramado textil, con lo cual... Pero es mucho más barato. Después... La ropa en Brasil... El costo de vida es más caro en Brasil, la ropa es más barata. Sí, no, y después tenés avivada en el medio, ¿eh? Yo lo digo sin tapujos. Hay algunos, porque cuando uno dice aumentó 120% interanual, es decir, casi 15 puntos por encima de la inflación, no todos los eslabones les pasó eso. Los salarios no aumentaron 120%, varios de los actores de la cadena pueden mostrar que no aumentaron en ese nivel, y algunos otros por encima. Bueno, hay que mirar, ahí tenés algunos segmentos de la cadena casi monopólicos. Recién nos preguntábamos con Fernando Cerolini por qué esto no se convertía en una bronca social mayor. Lo que hay es esta bronca que uno registra en una encuesta, que la gente te dice, no, Alberto no lo voto, me defraudó, o otro que dicen voy a votar a Milei, y otro que dice no sé quién voy a votar, pero lo que no hay es un estallido social, una rebelión social como la que vimos, pese al deterioro del poder adquisitivo. Señor Cerolini, sus números. Sí, bueno, creo que están las placas, a ver si las podemos ver. Yo creo que justamente en algunas áreas han tenido efectividad en el gobierno, que, bueno, ahí tenemos la inflación de marzo del 7,7, el primer trimestre da 21,7 y anualizada está dando 104,3. Ahí tenemos educación, subió el 29,1%, una locura.
vestimenta y calzado 9,4, alimentos y bebidas no alcohólicas 9,3. Esto estamos hablando que es un aumento muy por encima del promedio. Ahora, ¿qué pasa? El aumento de la jubilación mínima más el bono, que el gobierno pensaba que era una recuperación de varios puntos de la caída que había tenido durante el gobierno de Macri, fue un aumento importante, porque dieron en diciembre, si usted se acuerda, Massa en diciembre decía que pensaba que iba a haber una inflación del 4% en abril, sí, menor al 4%, y tiene casi el doble. Claro, entonces, o sea, con esa, lo que iba a ser recomposición terminó siendo apenita la inflación. Apenitas un 1% por encima de la inflación. Es decir, que la jubilación mínima tiene, si usted suma este bono que se da por los 3 meses, más la jubilación, que es 58.665, da que el aumento fue del 22,5. Y ese trimestre, la inflación ahora acumulada da, digamos, 21, pero no es si fuera uno fuera reinvirtiendo, ¿se entiende? No es la suma de los 3 cifras, sino que si uno pusiera un plazo fijo. Acumulativa. Entonces, acá lograron compensar. Y en la próxima placa vamos a ver que este dato se dio hace poco, hace 3 días, dijeron, bueno, a los chicos de 14 años que reciben la UH la reciben hasta los 18. Pero hay una parte que es la prestación alimentar, que es preocupados por los chicos hasta 14 años, la subieron el 36% hace 3 días, Massa con Raberta, porque dijeron, muchachos, esto se está pudriendo todo, vamos a dar por encima, bastante por encima de lo que creció la inflación. Entonces pasó de 12.500 por hijo, si tenés uno solo, a 17.000. Y de 19.000 a 26.000 si tenés 2, y si tenés 3 hijos, de 25.000 a 34. Te compensa, por eso la indigencia, fíjese usted, del primer semestre al segundo semestre, cuando la pobreza creció del 36,5 al 39,2, la indigencia bajó de 8,2 a 8,1. Es decir, el decil más bajo, la gente más castigada, es la que está siendo más protegida. El sector medio... No es que la pasan bien. No es que la pasan bien, pero no la pasan más mal que lo que la estaban pasando antes. En cambio, hay un montón de sectores, de gente del sector medio que está cayendo en la pobreza aún teniendo trabajo. Que acá una de las cosas que compensa es que hubo crecimiento y trabajo. ¿Qué lectura política haces de esto? No, en realidad lo que está pasando, están bien los datos. Cuando uno ve el repaso de 2019 hasta hoy, lo que ves es que los salarios, en términos generales, no pierden. No recuperan nada de lo perdido. Claro. No es lo mismo una cosa con la otra, pero la expectativa era de recuperar. Es decir, hay una deuda peronismo, pendiente. Es esto que te decía, el peronismo no vino a esto. Hay una deuda pendiente. Está claro que hay una deuda pendiente, pero también vos decías, ¿por qué no hay un estallido? Bueno, porque no estás mucho peor. Mira, cuando vos ves las paritarias logran, incluso con inflaciones elevadas como has tenido en los últimos meses, al mes siguiente recuperar lo perdido. Claro. Sí. Es decir, esta es una dinámica característica. Vos podrías decir, che, con está bien, pero vos tenés una parte de la población informal que es monotributista, que no va a ninguna paritaria, claro. Más o menos, por lo que él decía, la tarjeta alimentaria en buena medida le llega a esa parte de la población. Pensá que la tarjeta alimentaria es complementaria de la UH, que no tenés que tener trabajo registrado. Así que un ingreso tenés. Cuando subiste el salario mínimo, que de hecho el salario mínimo aumenta en los próximos 3 meses, el potenciar trabajo está atado a eso. Es decir, de nuevo, lo que decías vos, no es que están viviendo bien. Lo que está pasando es que a pesar de la inflación elevada, no hay un deterioro como el que podrías imaginar. Por eso el gobierno está siendo muy prudente y protegiendo abajo y a sectores bajos y medios bajos. Hay un sector medio que es el que tiene un ahorrito que lo tiene que poner inclusive para... Ahora, hay dos deudas pendientes ahí. Primero, no recuperás nada de lo perdido. Y segundo, eso se agrava por otra situación, que es que la actividad económica, recién daba los datos de pobreza. Los datos de pobreza eran similares a los del segundo semestre de 2017. Ahora, la actividad estaba acá, la actividad cayó, volvió al mismo nivel y la pobreza se mantuvo alta. Claro. Con lo cual, vos tuviste... Es más injusto. Hay un problema de no se distribuye. Una redistribución, o sea, exacto, es un país más injusto
en su distribución. El crecimiento económico post-pandemia Está concentrado. se concentró en pocas manos. Hoy me pasaban los datos de los balances del 2022 que salieron publicados en la CNB del trimestre a finales del año pasado, de las empresas que cerraron a finales del año pasado, y lo que ves es ganancia superlativa. Bueno, y de nuevo, el salario fue peleándola. Son situaciones distintas. Una hizo así, el otro hizo así. Está bien, igualmente vamos a decir que, digo, así como hay algunos elementos de la macro y del manejo del dólar y el manejo del problema que tenga el dólar agro, pero cuando aparece el dólar soja y el dólar agro van logrando recaudar aún con una sequía brutal, me parece que hay áreas del Ministerio de Massa que funcionan mucho mejor que otras. Aduana se ha peleado con Palmolive, se ha peleado con Pirelli por hacer manejos para traer productos acá con falta de pagos que tenían que hacer, lo traían haciendo un dibujo terrible y los denunciaron. Ahora, acá dicen, ay, los dueños de los supermercados son malos, qué sé yo. La gente no se fuma más que digan eso solo, algo hay que hacer. Digo. Bueno, no pero son bebé de pecho. Yo lo que digo es que vos tenés que tener herramientas y la verdad que hoy el equipo económico tiene pocas herramientas para pelearla casi de igual a igual, diría. Nunca la podés pelear de igual a igual. En estas condiciones menos, de nuevo, insisto. Tu herramienta principal era yo te voy a dar o te voy a garantizar los dólares al tipo de cambio oficial y hoy tengo 15.000 millones de dólares menos. Y la prioridad está puesta en conseguir dólares para tratar de administrar esa cuestión. Estos productos que están, los que venden los productos que se venden en el supermercado, que tienen un componente de plástico, tienen algunos productos que tienen que traer de afuera, eso los tienen, porque no es que no están habiendo faltantes. En algún lado lo están comprando. Porque estás administrando los dólares. Si yo comparto que en un nivel inflacionario elevado como el que tenés hoy, 6, 7%, 7,7 como digo ahora. 7 es un palazo. Sí. Esa inflación es medio una bolsa de gatos. ¿En qué sentido lo digo? A ver, ¿hay expectativas dentro del 7,7? Sí. ¿Hay costos? Sí, pero ni los costos ni las expectativas explican eso. ¿Y entonces? Y hay una parte de especulación que le meten por si acaso, porque total estamos en 7, te pongo 7,7. Porque total estamos en 6,5, te pongo un poquitito más. Pero eso ¿cómo lo parás? Y esa discusión sí creo que es una discusión que en alguna medida tenés que ajustar clavijas. Después hay cosas que son más estructurales. ¿Qué sería ajustar clavijas? Me parece que hay que discutir con las empresas. Pero las empresas te sentaste, dicen sí, se levantan y no te dan pelota. Perdón, usted que es economista, parece algo delirante. Hoy el dólar agro tiene, y me consta, la Secretaría de Comercio se sentó justamente con las empresas, sobre todo industriales, vinculadas a los regionales para garantizarles el dólar al tipo de cambio diferencial, pero que se metan dentro del precio justo. Sí, bueno, me parece una buena herramienta. En un escenario difícil. ¿El dólar agro, el dólar soja es inflacionario? Y corres el riesgo. Bien. ¿Que le das pesos si se van al dólar MEP? No, el dólar soja podría ser así. En este esquema no, porque básicamente el acuerdo está en que vos dejes los dólares, digamos, a dólar link. Entonces tenés que dejes los pesos en el banco y no los puedas correr al contado con liqui. Y además de las herramientas que probablemente con las operaciones de venta de bonos en dólares de los organismos, qué sé yo, puedas tal vez controlar. En el dólar agro de las economías regionales ahí es un poco más discutible. Por ejemplo, está incluida la carne. Bueno, si te estamos diciendo que China te compra todo y vos les ofreces un tipo de cambio diferencial, es posible que tengas presiones. Se supone que no, porque no podés exportarle a China cualquier cosa. Bien, no podés. Pues solo podés exportar cortes D y E. Pero, bueno, no sería la primera vez que por abajo de la alfombra te quieran meter cosas que no van. A ver, no puede haber este esquema, por ejemplo, usted dice, no, yo le aseguro que yo voy a vender toda mi producción a este precio. Bien, se la compro yo antes. Venga, no sé cómo, pero yo te la compro antes, yo te la pago antes y dame la producción. Y que vengan, y se acabó esta onda de que después la vendan a otro precio. No hay nada que se pueda hacer en ese... Eso perdió la oportunidad que perdió el Argentín. Es una salida muy peronista la tuya. No, es la oportunidad que perdieron. Siempre he sido, le digo. Al no Delay le agarra un paro cardiorrespiratorio si te escucha. Bueno, pero ahí no puede haber más joda. No, a mí me parece interesante cuando en algún momento discutíamos Vicentín, ¿se acuerdan? Hace un par de años atrás. O la propia YPF,
que tiene, ¿cuál es la herramienta interesante en ese aspecto? Que vos tengas desde el rol del Estado un rol de administrador en el mercado, ¿no? Como actor principal del mercado. Entonces, si no sube los precios de YPF, no los sube el resto. Si Vicentín hubiese sido parte de esta discusión, bueno, vos tenías la herramienta. ¿No se le iba a quedar YPF Agro en un momento? ¿No se pensó eso? Sí, no sé si tenía no importa el mecanismo. Podía haber sido YPF Agro, podía haber sido tal vez algún esquema del Banco Nación. Yo no soy un jurista, pero habría que ver cómo el endeudamiento que tenía Vicentín con el Banco Nación se convertía en una capitalización patrimonial. Bueno, habría que haber visto los mecanismos, entiendo que todavía se está discutiendo. Pero en términos de mercado era interesante porque te daba una herramienta para discutir con las normas del mercado, ¿no? Hemos hablado acá en algún momento que estaba muy mal Sancor, que el Estado tranquilamente podía agarrar Sancor y no meter nada más que el CEO y decir, tenemos el 51% y le damos todo lo que quieran para producir, no metés más que el CEO como tiene YPF. Y después generás un precio de mercado de los lácteos. Sí, no es sencillo. A ver. No es nada sencillo. 7,7 tampoco es sencillo. De YPF en el 2012 significó la sentencia que acaba de publicar Loretta Preska en Estados Unidos, que dice que le debemos a los accionistas minoritarios desde el Estado, no ya desde la compañía, pero sí desde el Estado, 8.000 millones de dólares. Yo no estoy diciendo pero eso es distinto. Acá no está usted, y justamente Sancor estaba pidiendo un salvataje, no es que está agarrando una empresa que usted la... O ponés la plata, o digamos, en algún mecanismo tenés que tener la plata. Bueno, sí, yo igual, plata. en términos de estrategia de mercado, lo comparto. Me parece que es interesante porque soy una persona que cree que el Estado tiene que intervenir en la economía. De nuevo, hay otras bibliotecas que dicen que no, que es una locura y que eso afecta. A mí me parece interesante y creo que es una herramienta de regulación más sofisticada que la de estar controlando todo el tiempo. Controlar los precios. Claro. Es lo que Sí, podría. definitivamente. ¿Ves riesgos de una crisis o de un golpe de mercado? No, la verdad, a ver, lo que yo veo es que hay mucha conciencia del problema en el que estamos metidos. Escucho voces todo el tiempo diciendo, resolvamos esto con una devaluación, que es de una ingenuidad supina, si no hay intereses detrás, porque la verdad, vos, si mirás el tipo de cambio real multilateral en la Argentina, que es el tipo de cambio ponderado por los socios comerciales, estás igual que después de la devaluación de Prat-Gay. Con lo cual, podés decir que estás apreciado. Podrías estar un poco más, sí, bueno. Pero no estás apreciado sensiblemente. Es decir, no tenés un problema con eso. Tenés un problema que te faltan dólares para la demanda que tenés. Nosotros hicimos un informe con CEPA de dónde se fueron los 50.000 millones de dólares que tuviste de balanza comercial como saldo positivo entre 2019 y 2022. A pagar deuda privada. La mitad fue a intereses de deuda, público y privado. Es decir, tenés una economía que está demasiado endeudada en dólares para los dólares que genera. Pero eso fue un error político grave, dejar ir esas reservas. Pero, Tantas. sí, el nivel de endeudamiento del privado, no, honestamente, no es de esta gestión, es reciente. Si querés, la parte de esta gestión es la parte cuando no tiene dólares y les dice endéudense ustedes para importar. Claro. Pero el grueso es de la etapa 2016-2019, no del gobierno actual. Es decir, vos entrás en esta gestión súper endeudado. A nivel público, insisto, y a nivel privado. Sí. De nuevo, de los 50.000, 25.000 se fueron en intereses de deuda.